Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante con nuestro amigo William Matamoros del canal Despierta, este es el tiempo. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas que él por lo general toca en su canal, acerca del tema de Yahvé, de su pueblo y de algunos aspectos de toda esta temática que no son tan conocidos, no se difunden, sobre todo en el mundo religioso. Y hoy vamos a ahondar un poco en eso, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre ese verdadero origen de lo que es el pueblo elegido de Yahvé. Vamos a hablar del origen conocido, cómo se gestó todo según la historia oficial, y luego vamos a ir tocando algunos detalles que yo sé que nos van a sorprender. William, bienvenido al canal, ¿cómo estás? Hola Salim, ¿qué tal? Muy bien, por acá, todo bien. Contento acá de tenerte nuevamente en esta ocasión, bueno, con un tema de esos candentes que vamos a estar desarrollando. Sí, Bueno, te propongo que hagamos lo siguiente. Vamos a hablar primero de manera pues un poco resumida de lo que es ese origen conocido, ¿no? Del pueblo de Israel, esa historia bíblica de cómo pues comienza todo. Y luego vamos analizando algunos detalles que bueno, no se enseñan por lo general porque hay algo bastante oscuro aquí. Hay ciertos datos que son bastante turbios y esos son los que vamos a resaltar. Vamos a ir resaltando. Bueno, voy a compartir pantalla para que se vea una cita bíblica del Génesis 17. Vamos a compartir aquí la pantalla. Ok, ahí está. Ahí ya tú la estás viendo, ¿no? sí, Ok, vamos a colocar acá para que las personas puedan verlo claramente. Ok, bueno, esto que estamos viendo aquí es cuando Jehová elige a su pueblo, cuando comienza el pacto, el origen del pacto. Esto está en Génesis 17, 7, del 7 al 11. Si tienes algún comentario, William, de la cita, cuando la esté leyendo algo, obviamente lo puedes hacer. claro, claro. Dice acá, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Ese ti, como está ahí entre paréntesis, es Abraham. Este es el diálogo cuando Jehová contacta a Abraham para establecer el pacto. Y el pacto sería con Abraham y la descendencia después de él, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esa es una de las condiciones del pacto, que los descendientes de Abraham debían ser circuncidados, todos los varones, ¿no? Correcto. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Bueno, una petición bastante extraña, ¿no? Teniendo en cuenta que la creencia popular dice que Jehová es el Dios verdadero. Entonces, aquí está el primer diálogo que tiene Yahvé con Abraham para elegirlo a él y a la descendencia. Aquí Abraham todavía no tenía hijos. Ujú. Era un personaje que lo contacta Yahvé allí en Ur de Caldea. De hecho, voy a mostrar aquí el mapa, aquí lo tengo, del recorrido que hace Abraham. Ahí se está viendo. El contacto de Abraham se produce en Ur de los Caldeos, acá en En la la parte sur. parte baja derecha, abajo a la derecha de la Ujú. imagen. Y las líneas rojas representan el camino que hizo Abraham hasta llegar a Canaán. Recordemos que él llega a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, él se establece allí. Entonces, Ur está ahí en lo que es la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, más o menos, ahí cerca. Y él hace el recorrido hasta Harán, ahí se establece un tiempo y luego baja hasta el sur nuevamente, hasta Canaán, hasta la tierra que le prometió Yahvé. En ese recorrido es donde, bueno, transcurre la vida de Abraham. Entonces, ahí se produce, William, el primer contacto con Abraham y la descendencia que vendría. Y ahí comenzaría, este digamos que es el inicio del origen de este pueblo. ¿Tienes algún comentario o algo que quieras aportar en esta parte? Sí, es interesante lo que estás mencionando porque
desde ahí, desde ese lugar es desde donde comienza la historia del pueblo de Israel. Hay personas que cuando uno les dice de que el Dios de Israel es un Anunnaki, se sorprenden y te dicen que uno está blasfemando. ¿Por qué? Por la creencia que se tiene de que Anunnaki es una raza, que los Elohim son otras. Pero el verdadero contacto lo hace este Elohim en la ciudad de Ur de los Caldeos, que era una de las ciudades principales de lo que fue la antigua Sumeria. Ahora, ¿quiénes eran los que gobernaban en la antigua Sumeria? Bueno, los Anunnakis. Entonces, aquí podemos ver de que uno de estos Anunnakis, que por dicho sea de paso, la palabra Anunnaki, su significado es aquellos que vienen del cielo, prácticamente muy parecido a lo que significa la palabra Elohim, solo que la palabra Elohim es una palabra hebrea. Y Elohim, este Anunnaki, separa a Abraham y lo lleva le dice de que lo va a separar de su parentela, y es ahí donde hace el pacto y le dice de que va a ser lo que tú habías puesto anteriormente. Déjame, yo también creo que lo tengo por este lado, que es el 17, ¿qué? Es el Génesis 17:7, ¿va? Dice, 17:7. estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia. Cuando lo separa del pueblo de los sumerios, porque el origen de Abraham es sumerio, por Sí, eso hay una cosa que nosotros no nos damos cuenta cuando leemos el documento bíblico. Según el cristianismo, la Biblia es la historia de la humanidad, pero si es la historia de la humanidad, ¿por qué no se menciona al pueblo sumerio? claro. ¿Entiendes ahora por qué? Porque no pueden hablar en tercera persona. Ellos son los mismos sumerios. El origen de ellos es sumerio. Entonces no Sí, pueden hablar en tercera persona. Por eso no hablan del pueblo sumerio, porque son ellos mismos en su sí. descendencia. Eh, Cuando los separa, este Anunnaki los separa y se lo lleva a otra tierra. Es ahí donde establece un pacto. Pero ¿cuál es este pacto? No solamente es de que él se va a convertir en el Dios de ellos, no, es también que a cambio hay un trueque. Ahí, si tú te fijas, hay un trueque. Él le dice, eh, aquí está en el Génesis capítulo 12, creo, en el 13:12, dice, pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Sí, es Génesis capítulo 12, versículos del 1 hasta el 3. Y dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, en este trueque, ¿verdad? En este trueque que hay, Jehová le dice de que le va a dar una tierra grande, le va a dar una generación o una descendencia grande, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que él sea el Dios de ellos, su protector, porque antes de eso no era nada. Él no era nada, él solo era uno más del montón de los Anunnakis, ¿verdad? Sí, un Elohim más. Y entonces, sí, era uno más. Entonces tiene que, para hacerse alguien, lo separa. Eso es la historia, más o menos. Después nos damos cuenta de que en realidad fue ese pueblito o esa familia a la que se le dio, ¿verdad? Pero en este momento es con Abraham el tema, Sí, ¿verdad? Que más adelante yo creo que podríamos poner hasta en duda si el personaje que se contacta con Abraham es el mismo que se contacta con Jacob, sí, esa es una porque de en las Génesis incógnitas capítulo porque incluso 35, también se dice versículo 9. que podían ser varios los que estuvieron en contacto Sí, con, o sea, no un solo Elohim, sino varios que estuvieron en contacto exacto. Y es que con ellos. sí, y es que hay una duda en el Génesis capítulo 35 de si es el mismo que se contactó con Abraham, es el mismo que se contacta con Jacob, porque déjame buscártelo por aquí un momentico. Yo sé que estamos apartándonos en este momento de ese tema, pero es importante, pero porque dice el Génesis capítulo 35. Te dije que mi Google está un poco 35.
Y es lo voy Déjame buscando decir, yo también por acá. Génesis capítulo 35. 35:1. Ah, ya lo encontraste. 35, versículo 1. Mira a ver si tú lo puedes encontrar y vas a ver lo que dice ahí si lo lees lentamente. Génesis capítulo 35. Ya, A ver, aquí lo sí. estoy. Dios bendice a Jacob en Betel. Dice acá, dijo Dios a Ajá. Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esau. Entonces Jacob dijo a su familia y Esaú. a todos Ahí los... está. No, 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 no. Ahí, Sí, hasta ahí. ahí está. Hasta ahí dice, Dios o Elohim le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios, o sea, aquel que se le apareció cuando él estaba huyendo de Saúl, Sí. aquel con el que tuvo la pelea, Sí, cuando ¿verdad? Jacob lucha con Entonces, Dios. esto deja la duda, ajá, esto deja la duda de que si el mismo que se contacta con Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos es el mismo que se contacta después con Jacob, porque hay uno que parece que es mayor que le dice, no, ve y hazle un altar a aquel con el que tú peleaste, con el que se te apareció cuando huías Sí, sí, de tu parece hermano que, Saúl. porque aquí le estaría llegando un mensaje directamente de Dios a Jacob, según lo que dice la cita. Pero dentro de ese mensaje, ese Dios que le está dando el mensaje, parece que hablara de otro Dios cuando le dice, hazle un altar al Dios que se te apareció. O sea, como hablando de otro Ujú. ser distinto. Es Exacto. lo que se puede entender. Y de hecho, cuando uno lee la cita, cuando Jacob pelea supuestamente con Dios, obviamente está peleando con un ser físico que le aparece de noche, cuando comienza a amanecer se va despavorido, al parecer huyendo a la luz solar. Bueno, hay varias cosas ahí que evidentemente uno puede concluir que ahí pues Jacob no peleó con ningún Dios verdadero, sino que él luchó contra uno de estos Elohim, que además eran físicos, eran seres corpóreos, Exacto. humanoides, y Jehová era uno de ellos. Ahorita tú mencionabas una de las citas eh, sobre que a Jehová se le da solamente un pequeño pueblo. Mira, voy a mostrarla acá. No, no era ni un pueblo, no era ni un pueblo, es una familia nada más la Una que se le familia, da. sí, una familia. Vamos Eso a mostrar. está en Deuteronomios, Sí, del ahí está, 32. Deuteronomios 32, Ahí la estás viendo, ¿no? La cita. sí. Ok. Y solo hay que leer con detenimiento, es lo que yo siempre le invito a la gente, lean, respeten las comas, respeten los puntos y van a entender mejor las citas. Sí, mira, aquí yo coloco dos citas, porque ahorita tú también estabas hablando del tema de los sumerios, los Anunnakis, los Elohim, que son seres extraterrenos, porque incluso los Anunnaki también he escuchado algunas traducciones que dice que son los que del cielo venían, Anunnaki, los que vienen de arriba. Entonces, Uh -huh. Isaías 14, del 12 al 14, denuncia lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo? Está denunciando a alguien que vino de lo alto. Oh lucero, hijo Uh de -huh. la mañana. Hijo de la mañana está haciendo referencia al lucero del alba, que es la estrella de Sirio, la estrella de la mañana. Sirio es uno de los lugares Uh de -huh. procedencia de estos Elohim. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio, recordemos que Yahvé contacta dicta las leyes en uno de los montes. Se puede llegar a interpretar Uh que ese -huh. monte del testimonio podría ser el monte Sinaí. Me sentaré Uh a -huh. los lados del norte, porque la rebelión principalmente se estableció en el norte del planeta, allá en Mesopotamia, antes en la Atlántida, que quedaba en el hemisferio norte, en lo que es los lados de Europa, Asia. Allí es donde el programa de control y el legado de estos Anunnaki se ha permanecido y ha sido más fuerte en la historia. Por eso dice, a los lados del norte me Uh -huh. sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea que ese personaje busca hacerse semejante a alguien superior a él. Y luego, en Deuteronomio, hay una cita que de alguna forma tiene relación con lo que dice Isaías. Deuteronomio 32. Cuando el Altísimo, este es el Elión que Uh -huh. vendría siendo uno de los líderes de los Elohim, hizo heredar a las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres en las
divisiones que hicieron los Elohim en los pueblos cuando comenzaron a elegir pueblos, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Esa es la familia que tú dices, el pequeño pueblo que Exacto. le correspondió a Jehová, que hacía parte del grupo de los Elohim, comandados por el Altísimo o Elión, como lo denuncia Mauro Biglino. Adelante, William. Exacto. Aquí, como tú puedes ver en el texto de Isaías, cuando dice de que se quiso hacer semejante al Altísimo es porque entre ellos empezó a haber una guerra interna. Claro. Entre ellos mismos. Y este personaje de Jehová o Yahvé quiso ser semejante a su líder, pero no está, el texto no quiere decir de que se quería ser semejante al Padre del que venía hablando Jesús. No tenía nada que ver una cosa con otra. Era una guerra interna que habían entre ellos, entre los mismos Elohim. Entonces, cuando vemos este texto, te das cuenta de que hasta él mismo empieza a ser perseguido por su propia gente. Por eso es que él, después de todo, hablábamos aquel día, ¿por qué se llega a convertir en el pueblo o en el Dios de todo el planeta? De alguna manera, a través de las batallas, de las guerras, porque hay un libro perdido que se llaman Las batallas o las guerras de Yahvé, que supuestamente hasta el mismo Mauro Biglino dice que cuentan matanzas horribles. Él a través de esto pudo quizás lograr convertirse en el personaje que hoy conocemos, ¿verdad? Sí. Pero realmente en la repartición de tierras, a él lo que se le dio fue una familia, así como también se le dio a otros Elohim, por ejemplo, a Quemos, le dio la familia de los moabitas. ¿Y quién era Moab? Era un sobrino, era hijo de Lot, que tuvo con una de sus hijas, después de la destrucción de Sodoma. Sí. Si tú buscas, te das cuenta que el Elohim de los amonitas era Milcom. Quien era Amón era el otro hijo de Lot, que había tenido con su otra hija. Baal Peor era el Elohim de los madianitas. Quien era Madián, uno de los hijos de Abraham, que tuvo con la tercera esposa, Seturá, ¿verdad? Que eso tampoco se cuenta, tampoco se habla mucho de la tercera esposa de Abraham. Tampoco se habla mucho en religiones. Entonces, o sea, se cree que Abraham tuvo solamente dos, Sara y Agar, y dos hijos, Isaac e Ismael, pero tuvo más. Y dos hijos. Sí. O sea, esa es la historia que te da la religión. Pero cuando tú investigas, ahí están también los hijos que tuvo con Seturá. En mi canal, en la lista de reproducción, si van al túnel, el primer programa que hice es hablando sobre ese mismo tema. Cómo comenzó todo desde Noé y cómo va toda la familia esa, que todas las peleas realmente eran por territorio, por peleas entre familias, entre tíos, primos, nunca nada que ver con grandes naciones ni nada de eso. Sí, O sea, hemos sido engañados totalmente creyendo de que el pueblo ha llegado a ser lo que es porque ha tenido que vencer diversas adversidades, que ha tenido que pasar por grandes batallas contra grandes pueblos y que todos los vencía. Israel, cada vez que tuvo una batalla con alguien, con alguna nación grande, siempre las perdió. Sí, nunca triunfaron contra un imperio grande. Contra los babilonios fueron arrasados. Los romanos los arrasaron. Fueron esclavos de los babilonios. Fueron, exacto. Entonces, los enfrentamientos tuvo. Sí, no, y los enfrentamientos que ganó, como tú dices, siempre eran contra pueblos pequeños. Sobre todo contra los que estaban ahí en tierra de Canaán, que eran descendientes, o más bien eran familias, ¿no? Eran los descendientes de primos, de hermanos de ellos. Exacto. Hay algo curioso en la actualidad. Cuando tú dices la realidad de este pueblo, te tildan de antisemita, ¿verdad? Y eso es algo grave. En algunos países es hasta penalizado. Sí. Pero si tú hablas del otro lado, no pasa nada.
O sea, cuando hablas de los árabes, de los palestinos, no pasa nada, pero son los mismos, son semitas iguales, Claro, porque todos son semitas. los árabes de quién son descendientes de Abraham también, y Totalmente. Abraham desciende al final de Sem, el hijo de Noé, o sea, todos son semitas. Entonces, hay una doble moral de realmente en la sociedad, en el sistema. Sí, tal cual. Todo por defender a un solo pueblo. No, y ahora vamos a entender por qué se defiende, qué es lo que se busca ocultar defendiéndolos. Porque esta historia tiene más detalles que pueden ser bastante oscuros. Mira, acá voy a mostrar el, el árbol genealógico, no sé si podríamos utilizar ese término, de Ujú. cómo se distribuyó. Ahí lo estás viendo, ¿no? El pueblo de Israel. Esto es la historia Sí, conocida, por supuesto. El nacimiento de lo que es este pueblo, ¿no? Abraham, sí, antes de ser reconocido. llamado por Yahvé, no era Abraham, sino Abram. En el Génesis 11 es una de las citas donde se puede conseguir esa Ujú. referencia. Luego se le cambia el nombre a Abraham, y esto es después del pacto. Es decir, una de los efectos del pacto con Yahvé es el cambio de nombre de este personaje. Luego, Abraham tiene Ujú. dos hijos. Uno es Ismael, que es el mayor, es el primogénito, que ese es el que tiene con Agar. De Ismael desciende hacia futuro una corriente religiosa que conoceríamos como el Islam. El Islam tiene a Ismael como el hijo elegido por Dios, ¿no? Eso es lo que se cuenta desde la versión del Islam con Alá, Mahoma y todo este cuento. Ujú. Luego tiene a Isaac. Isaac, supuestamente, y esto ahorita vamos a entrar en eso, supuestamente Isaac es hijo de Sara y de Abraham, porque Sara no podía tener hijos, y el hecho de que no pudiera tener hijos Sara Ujú. llevó a que Dios le dijera, o que Yahvé le dijera a Abraham, ve con tu sierva para que ella te dé un hijo, y después de eso resulta que Sara sí pudo tener hijos, pero bueno, ahorita lo vamos a profundizar. De Isaac desciende lo que hacia futuro sería el judaísmo. Luego la línea del pacto no sigue con Ismael, sino sigue con Isaac. Y esa es una de las dudas. ¿Por qué Yahvé elige a Isaac por encima de Ismael, siendo que Ismael es el mayor? Bueno, ahorita lo vamos a entender. Isaac tiene dos hijos, Esau, que también es el mayor, y Jacob. Y resulta que Yahvé elige seguir teniendo el pacto con Jacob, a pesar de que era el menor. Jacob luego se le cambiaría el nombre por Israel en esa famosa cita que mencionábamos ahorita de cuando pelea supuestamente con Dios. Jacob tiene varias mujeres, tiene cuatro, ¿no? Raquel, Lea, Bila y Silpa. Y con ellas tiene los hijos que representarían las 12 tribus de Israel. Con Raquel tiene a José y a Benjamín, con Lea tiene a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. De Bila tiene Adán y Neftalí. Y con Silpa tiene Gad y Aser. Esos son los nombres de las 12 tribus de Israel. Es decir, las 12 tribus son todos los descendientes de los hijos de Jacob. Ese es el pueblo de Israel, los israelitas en la antigüedad. En el caso de Leví fue apartado porque serían los encargados del templo y el sacerdocio. Todos ellos descienden bueno, más bien Moisés, Aarón y Elazar descienden de los levitas, porque el tema de Moisés fue posterior. De esta tribu. Exacto, los hijos de Jacob en algún punto se fueron allá a Egipto y allá en Egipto se multiplicaron y bueno, de la descendencia de los levitas es donde nace Moisés y bueno, ya ahí comienza la historia de Moisés, que es otro tema bastante profundo. Eh, William, bueno, aquí quisieras acotar algo para entrar de una vez a la parte de el segundo hijo de Abraham, que es Isaac. Sí, llama la atención de que no se tome en cuenta a Ismael siendo el mayor, ¿verdad? Y, y que las personas, sobre todo dentro de la religión, no se dan cuenta que algo hay oscuro detrás de eso también. Em, con lo que es también el nacimiento de Isaac. Y ahí es donde viene la parte oscura y por qué la elección de Isaac y no de Ismael. Y es algo que es la pelea continua entre judíos y islámicos por la pelea entre
quién tiene la primogenitura, ¿verdad? Entonces, sí, creo que sería bueno que empezáramos a tocar esa parte oscura. Y dejar claro también algo, que quien lee bien se va a dar cuenta de que esto es una curiosidad, que también lo pueden encontrar en mi canal. Tengo el video que se llama Ismael e Isaac, el epicentro del mal. Quien fue o quien iba a ser sacrificado no era Isaac, era Ismael, ¿verdad? Porque el mismo texto, aunque dice Isaac, deja claro cuando dice que le pide a su único hijo, a su único hijo. ¿Y quién era en ese momento su único hijo? Ismael. Todavía no había nacido Isaac. Claro, eso es lo que dicen Es algo curioso los que no se árabes. enseña tampoco. Eso lo dicen los árabes de que, bueno, dentro del mundo del No, Islam, y la Biblia también lo dice. sí, que el que iba a ser sacrificado era Ismael y no Isaac. Exacto, pero aunque en la Biblia, aunque no dice de que el nombre Ismael, el que está puesto es Isaac, te das cuenta porque hay una frase clave cuando dice que le pidió a su único hijo, ¿verdad? A su único. Entonces, su único hijo en ese momento era Ismael. No sé por qué en las traducciones cambiaron y pusieron Isaac, pero bueno, todo tiene un... Después vamos a entender por qué. Esa es la polémica dentro de, como tú lo decías, entre árabes y hebreos, de quién es el hijo preferido, quién es el que, con el que realmente supuestamente Dios habría hecho el pacto, quién fue el que iba a sacrificar a Abraham. Ese es el debate. Si tú lo lees desde la Torá, que es la Biblia hebrea, el hijo elegido fue Isaac y ese es el que iba a sacrificar a Abraham. Si lo lees desde el Corán, el hijo elegido era Ismael y Ismael. el que iba a sacrificar a Abraham. Bueno, William, ahora vamos entonces a analizar la parte del misterioso nacimiento de Jacob, que era lo que mencionaba ahorita. Se dice que Jacob fue hijo de Abraham y de Sara, pero según lo que cuenta la Biblia, parece que no es así. Recordemos que Sara no podía tener hijos, por lo que llevó pues Abraham, permitido por Yahvé, pues que tuviera un hijo con su sierva Agar. Entonces, ¿qué pasa? Que en un punto Yahvé le dice a Abraham y le prometió que sí iba a tener un hijo de su esposa Sara y que con ese hijo era el que él iba a continuar el pacto, es decir, ese iba a ser el hijo elegido para continuar el pacto con la descendencia de Abraham. Recordemos que ya habíamos hablado del pacto que él hizo con Abraham y su descendencia. Pues la línea del pacto iba a seguir por el lado de su segundo hijo. Vamos a ver lo que dice acá. Esto está en el Génesis capítulo 21. Nacimiento de Isaac. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Entonces, no solo la visitó, sino que hizo algo con Sara. Y de ese algo que Jehová hizo con Sara, en medio de su visita, Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que este Dios les había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le había dado un hijo en su vejez. Entonces, aquí hay algo, bueno, bastante sospechoso, porque lo dice la historia, ¿no? Sara no podía tener hijos, era estéril. Solamente después de la visita de Jehová y lo que hizo Jehová con ella es que ella pudo tener hijos, pudo quedar embarazada. Aquí Abraham no tuvo participación en el embarazo de Sara, por más que religiosamente se interprete que lo que hizo fue Jehová, fue un milagro para que Sara pues restaurara, ¿no?, su fertilidad y luego al estar con Abraham quedara embarazada. Abraham también era bastante anciano, de 100 años, entonces obviamente aquí Yahvé metió mano. Y alguien diría, bueno, pero ¿cómo Yahvé hizo para dejar embarazada a Sara? Bueno, aquí hay pueden haber varias opciones.
y es que haya tenido una relación directa con ella o algún tipo de tecnología, inseminación in vitro, bueno, cualquier tipo de acción tecnológica que haya podido hacer este Elohim con Sara. Ahorita hablábamos también del tema del Génesis. Bueno, eso lo hablábamos fuera de cámara, que también puede ser un tema interesante de cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y les engendraron los Nefilim. Entonces vemos que ya había un precedente desde antes del tiempo del diluvio de cómo los Elohim podían mezclarse con mujeres. Así que el tema de Sara y Yahvé puede ser uno de esos casos donde un Elohim toma una mujer y la deja embarazada y deposita en ella su genética. Ahí se entiende, no sé qué opines tú, William, por qué Jehová elige a Isaac por encima de Ismael. Y el tema es que Isaac era el hijo de Jehová. No era hijo directamente, no era hijo biológico de Abraham. Por lo tanto, Isaac tenía la genética Elohim, era un híbrido entre genética humana, porque era hijo de Sara, y genética Elohim. Por eso Jehová le dijo a Abraham que con él era el que iba a hacer el pacto, porque Ismael no tenía esa genética de Yahvé directamente como sí lo hizo con Isaac. ¿Qué opinas de esto, William? Bueno, ahí hay palabras, en el texto que acabas de leer hay una palabra que es muy interesante, y la palabra es visitó a Sara. O sea, la palabra visitar, cuando la analizamos es muy parecida a la palabra conocer, que también significa, dentro de los términos religiosos, significa tener relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que llama también la atención o que podríamos hablar aquí es que aunque Sara era una anciana en edad, hay que recordar que la genética de estas personas en aquella época todavía no estaba tan excesivamente manipulada como la de nosotros. Hoy una mujer de 90 años se sabe de que no puede ni caminar prácticamente, pero en esa época recordar, sí. Exacto. Sí. Todavía Sara debería haber sido, aunque era estéril por nacimiento, pero era una mujer que físicamente podía tener hijos todavía. Estaba en condiciones, aunque tuviera 90 años, en esa época todavía estaba en condiciones de poder salir embarazada. Hay otra cosa que llama la atención, es que Sara, según lo mismo que dice el documento bíblico, era una mujer hermosa. Con razón, él podía vendérsela a otra gente o cambiarla, como lo platicamos una vez en el canal de Descubriendo, donde cada vez que él sentía que su vida estaba en peligro y... Así lo hizo en Egipto. Así lo hizo en Egipto, ¿verdad? Y en varias ocasiones él la dio para salvar su vida. Ahí tengo en el canal un programa que se llama La fe de Abraham bajo sospecha, y toco ese tema. Y entonces quiere decir de que Sara era una mujer todavía apetitosa, agradable, y que por eso Jehová la visita. Y es lo mismo que sucede con las mujeres de Génesis capítulo 6. Que eran hermosas para los Elohim. Eran hermosas y ellos las desearon. Entonces quiere decir que hubo relaciones sexuales. Y Isaac es uno de los tantos embarazos anómalos de los que se mencionan en la Biblia. No es el único. Sí, no es el único. Hay muchos embarazos anómalos, y es siempre, cada vez que, en estos casos, en el Antiguo Testamento, es cada vez que Jehová visita, o el ángel de Jehová, que es el mismo personaje. Sí, sí, claro. Ahí está el punto, ¿no? Que Isaac evidentemente no era hijo biológico de Abraham. Entonces Isaac era fue un híbrido entre Elohim y Sara. Entonces por eso Yahvé establece el pacto con él y sigue ahí, y rechaza por supuesto a Ismael. De Ismael, como lo mencionábamos ahorita, hacia el futuro descendería lo que es la cultura islámica. Cultura pues que los árabes digamos que preferirían, a diferencia de lo que es los hebreos, que establecerían ya lo que es el judaísmo. Y bueno, ahí se profundizaría la separación, no solamente por la disputa de la progenitura del hijo, sino también por temas religiosos, por tema de la creencia. Se separarían ambas razas. Entonces, el tema de los árabes, que ahorita lo mencionábamos, son descendientes también de los pueblos semitas. Por lo tanto, es un pueblo hermano. Los árabes son pueblos hermanos de los hebreos. Y bueno, siempre ha estado el odio y la disputa. Pero ¿qué pasa? Que hablando en términos de genética,
si bien los árabes tienen la herencia de los Elohim, porque a estos pueblos los eligieron también, tú ahorita lo mencionabas, algunos Elohim que fueron eligiendo estos pueblos, ellos tienen esa herencia, ese legado de enseñanzas, de costumbres que los Elohim le legaron. Y ellos, al replicar esto, lograron grabar en su genética un comportamiento hostil que fue enseñado por estos falsos dioses. La diferencia de la genética de los árabes con la de los hebreos es que la herencia de los Elohim en los árabes fue aprendida a través del comportamiento y la herencia. En el caso de los hebreos también fue aprendida, pero sobre todo fue inoculada a través de la mezcla de Yahvé con Sara, lo que dio como producto Isaac. Es decir, los hebreos tienen la genética de Elohim más viva porque está dentro de su información. Comparten el patrimonio. Claro, comparten el patrimonio. Por eso, la diferencia cultural que hay entre estas dos razas. Los hebreos siempre han sido más cerrados, más sectarios, con la idea de mantener la raza pura, porque esa idea de mantener la raza pura es para no contaminar, según ellos, la herencia que directamente viene de su Dios. En cambio, en el tema de los árabes, ellos no hablan tanto de la raza pura ni nada de esto, porque ellos se mezclaron un poco más, aunque sí conservan ese comportamiento heredado y que ha sido también negativo. Entonces, luego de esto, Isaac tiene dos hijos, Esaú y el otro es Jacob. Esaú y Jacob. Esaú es el mayor. Esaú era el que estaba predestinado para recibir la bendición de Isaac, ya Isaac siendo un señor, un anciano. Y Jacob hace una estrategia con su madre, todo esto respaldado por Yahvé, permitido y respaldado por Yahvé. Hace la estrategia de engañar a Esaú para que le diera la progenitura a Isaac a cambio de un plato de lentejas. Esaú venía cansado del campo de trabajar, venía con hambre, esto es lo que cuenta la historia, ¿no? Y Jacob con su madre preparan esta estrategia. Jacob llega allá, le dice, oye, mira, te cambio la progenitura por un plato de lentejas, que esto parecería que no tuviera sentido. Él le dice, bueno, listo, sí, tú eres el dueño de la progenitura, dame el plato de lentejas. Luego ellos toman una cantidad de vello, se la pegan en la piel de Jacob para que se pareciera a Esaú, que era más velludo. Y Isaac, como era ciego, no podía distinguirlo, sino que al tocarlo, al sentir que tenía vello, pues iba a pensar que era su primogénito. Y le da la progenitura a Jacob en una estrategia, una trampa establecida entre Jacob, su madre y Jehová. Ahora, ¿por qué Jehová prefiere a Jacob por encima de Esaú? Siendo que los dos son hijos de Isaac, por lo tanto, la genética Elohim estaría en los dos. ¿Qué interpreto yo? Que Yahvé lo que vio en Jacob fue que la genética Elohim estaba más viva en él que en Esaú. Y él prefirió por eso a Jacob, porque entendió que a través de la descendencia de Jacob, la genética, la herencia Elohim iba a estar más viva, iba a estar más a flor de piel. Y por lo tanto, Yahvé podía hacer de ese pueblo una nación que le fuese totalmente fiel a él y que replicara sus comportamientos y enseñanzas. Por eso prefirió a Jacob por encima de Esaú, a pesar de que era el mayor. ¿Qué opinas tú de eso, William? No, que tienes toda la razón en lo que estás diciendo, y también hay que agregar algo que no se conocía tal vez en aquella época. Se creía también de que Esaú era el mayor porque fue el primero que nació, sí. Pero en la genética te das cuenta o no se sabía en esa época que el que salía de segundo realmente era el mayor porque fue el primero en ser el primer espermatozoide en fecundar el óvulo. Sí, desde ese punto de vista sí, claro. ¿Verdad? Entonces, por eso puede ser también que tenía más arraigada la genética de Jehová, porque en realidad él era el primero. Jacob era el primero, solo que al nacer fue el segundo, pero fue el primero en ser fecundado. No, y también se ve en el comportamiento, la genética más pura de los Elohim, en ese comportamiento tramposo que él gestó con su madre. Entonces por eso Yahvé lo prefiere, porque Esaú era un poco diferente, a pesar de que Esaú se burlaba de su hermano, no se llevaba muy bien.
pero Jacob demostró lo que hoy en día es el pueblo de Israel. La trampa, Exacto, la la traición, trampa. el fraguar en lo oculto los planes para dominación, para lograr sus intereses. Eso lo demostró Jacob. Entonces, también por ese lado, pues Yahvé dice, bueno, este es el que con este es el que yo voy a tener una descendencia más afín a los intereses de los Elohim. Y bueno, ahí es donde a partir de Jacob surgen las 12 tribus. Y dentro de las 12 tribus, hay tribus que tienen esa genética más viva que otras. Por ejemplo, se dice que la tribu de Judá es la que puede tener esa genética más viva. Porque de Judá es donde desciende, bueno, varios de los reyes que ellos tuvieron y todo este cuento. Y otra de las tribus que tiene esa genética también viva, que es la famosa tribu perdida, que es la tribu de Dan. De Dan. Que es Correcto. de donde, según algunas profecías, surge la línea de sangre del anticristo. Del anticristo. Entonces, estas son las dos tribus. Se dice que la tribu de Dan es perdida porque buscan proteger esa línea de sangre para que no se mezcle con otras cosas. Ese es el Santo Grial, ¿no? Que se habla en algunas teorías de conspiración y todo esto. El Santo Grial no es ni el vientre de María Magdalena, ni la línea de sangre de Jesús, ni una copa. El Santo Grial es la sangre que desciende de los Elohim hasta el anticristo. Ese es el linaje que ellos están protegiendo, ¿no? Exacto, aunque cabe agregar y aclarar también que ellos mismos esperan de que que el anticristo venga de la línea genética del rey David, siendo el rey David otro híbrido hijo de Jehová. Tal cual, sí. Cuando Samuel va a elegir, acuérdate que se le da la orden de ir a elegir al que será el sustituto de Saúl. Se le dice de que vaya a la casa de Isaí. Samuel, a quien mira primero, es a Eliab. Es a uno de los hijos de Isaí, Eliab o Eliab. Y Jehová le dice, no te fijes en él. Fíjate en David. Sí. Sí, no te fijes en él por su belleza. Al que yo quiero es a aquel que no está aquí en ese momento. Sí. Entonces ahí donde Samuel pregunta, bueno, aquí falta uno, ¿quién es? Entonces le dicen, no, es David, pero ese anda allá con las ovejas que anda pastoreándolas. O sea, aparentemente insignificante. El tipo no se daba mucho tenía bajo perfil. Tenía bajo pero perfil. En realidad, las cosas que ya hacía, que era lo que comentábamos en el video anterior, las cosas que hacía ya no eran de un niño normal. Un niño de 14 años no agarra y se pelea con leones, ni agarra a los osos, ni les abre las bocas y les rompe no era un ser humano normal. Eso está demostrando lo híbrido que era. Exactamente. Y por eso Yahvé lo elige. Por eso lo elige, y no solamente eso, dice, tiene un corazón conforme al corazón de Jehová. O sea, claro, ahí está. Esa frase significa mucho para que quiera investigarla. Sí, es que ahí se nota la estrategia que utilizó Yahvé de elegir en un momento concreto a cada uno de los reyes o de los patriarcas que él necesitaba en ese punto para ejecutar su plan. Obvio, reyes y patriarcas de ese mismo pueblo. Ahí en ese pueblo se condensa la genética de Elohim. Entonces, en varias ocasiones que yo en el canal he mencionado que ellos no son seres humanos naturales como podemos ser tú o yo, es por eso, porque ellos tienen una genética que no es humana, tienen apariencia humana, porque de la mezcla de Sara y este Elohim, pues hay una parte humana, que es la parte del cuerpo física, pero la esencia, la información que tienen en sus células no es humana, su comportamiento, la forma en que piensan, la forma en que sienten, no son humanos. Entonces uno ve el comportamiento histórico de este pueblo y se entiende esa parte, cómo arrasaban, eran capaces, son capaces en la actualidad también, de arrasar pueblos enteros y no les tiembla la mano. Entonces Yahvé se encargó, cuando lo saca de Egipto, a los descendientes de Jacob, a las tribus, él se encargó en el desierto durante 40 años de depurar la genética que se había contaminado en Egipto, porque ahí estaban los descendientes de Jacob. Entonces él los lleva a vagar 40 años y eso lo hizo para acabar con una generación que no le seguía al pie de la letra las órdenes de Yahvé.
Por eso ahí él en el desierto les entrega los mandamientos, las 613 leyes y les dice, estos son los parámetros que a partir de aquí ustedes tienen que seguir y yo seré su Dios. Muchos no estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya veneraban otros dioses, se habían mezclado genéticamente y él lo que hace a partir de varias matanzas que se describen en el Éxodo, de varias rebeliones que se dio por parte del pueblo en contra de lo que establecía Yahvé y Moisés, él comenzó a acabar literalmente con una generación. Entonces los que iban naciendo durante esos 40 años o los que estaban pequeños e iban creciendo, fueron los que terminaron entrando a tierra prometida, porque fueron los que se volvieron fieles a Yahvé y digamos que surgió en ellos, salió en ellos esa genética de Elohim que Yahvé fue despertando y estimulando durante esos 40 años. Entonces cuando ya llegan a tierra de Israel, bueno, en ese momento todavía no era la tierra de ellos, a la tierra prometida, Moisés no puede entrar, porque Moisés en un punto se rebela también. Entonces Yahvé le dijo, no, tú tampoco vas a entrar. Aquí el que va a comandar es Josué, que era un líder militar de lo más perverso que se puede ver en la Biblia, muy parecido a lo que fue David. Entonces fueron comandados por Josué y bueno, quien se lea el libro de Josué, ahí está la descripción de las batallas que hicieron en contra de los pueblos de Canaán, que eran hermanos, eran familia, eran pueblo familia, que era lo que tú decías, contra ellos ganaban las batallas, porque eran pueblos pequeños y además los ayudaba Yahvé, que no es un dato menor. Entonces así fue que ellos establecieron esto y ahí demostraron genéticamente hablando de lo que eran capaces. Por eso Yahvé los reforzó ahí como pueblo y las ocasiones en que ellos no le fueron fiel a Yahvé, Yahvé les quitó la ayuda que les daba y ahí es donde ellos eran arrasados por imperios o pueblos mayores. Pero luego cuando se da el exilio a Babilonia, ahí bueno, estuvieron 70 años, ellos regresan y ahí digamos que se terminó de establecer el tema del monoteísmo, porque una de las cosas que Yahvé permitió, ¿no?, que se hiciera ese tema de la invasión de Babilonia y se lo llevaran para allá, era porque en ese punto varios de ese pueblo, o una gran parte de ese pueblo, comenzaba a adorar otros dioses. Bueno, Yahvé lo que hizo con eso fue exterminar de manera definitiva el culto a otros dioses. Incluso ahí entra lo que era el tema de Asherá, que se les prohibió adorarla, que era supuestamente la esposa de Yahvé. Y él cuando los lleva a Babilonia y los regresa, les permite regresar otra vez, ahí fue donde se estableció de manera definitiva el culto exclusivo a un único Dios, que es Yahvé. Y eso los rabinos se encargaron de terminar de afianzar esa creencia. Y bueno, ya a partir de ahí la historia que conocemos. Exacto. También cabe recalcar de que, porque no sé si tú te has fijado que aparecen memes por ahí por Facebook, en internet, que dicen que Moisés decía ser guiado por Dios, pero se perdió 40 años en el desierto. Imagínense si hubiera sido guiado por el diablo. Bueno, realmente estas personas que publican eso desconocen de que la intención de que fuesen o estuviesen esos 40 años aparentemente perdidos en el desierto fue con la intención de purificar, de hacer limpieza de lo que había salido de Egipto, porque para él los que habían salido de Egipto estaban contaminados y necesitaba un lavado de cerebro en los que fueran naciendo en ese transcurso de estos 40 años. Por eso es que Josué, o sea, tiene el comportamiento que tiene, porque es prácticamente criado en el desierto, ¿verdad? Y el lavado de cerebro que ya tenía lo convierte en lo que hoy podemos llamarlo el sicario de Dios, ¿verdad? Por eso Moisés no pudo entrar. Moisés, yo lo hablo también en un video contigo que hice que se llama Los cuernos de Moisés, donde Moisés no entra porque también se le reveló. O sea, y todos los que se rebelaban contra él lo pagaban con la muerte, porque más paga el diablo que bien le sirve. Así. Sí, así es. Así de sencillo. Entonces, los 70 años que estuvieron también en Babilonia, el tipo lo que estaba haciendo era depurando para al final dejar lo que él quería, exactamente lo que él quería y poder implantar la adoración a un solo Dios, que era lo que él necesitaba, que hoy se considerara el Dios de todo el planeta prácticamente.
Esa fue su estrategia, por eso fue que Yahvé pasó de ser un simple Elohim a convertirse en el Dios de la tierra. Se comprometió con ese plan, eligió un pueblo, lo hizo con varias estrategias para purificar esa genética hasta lograr conseguirlo. Y luego vino la segunda diáspora, que es después de del tiempo de Jesús, en el 70 después de Cristo. Y esa estrategia ya no era tanto para depurar el tema de adoración a falsos dioses, sino aquí era estratégico para esparcir por las naciones a los descendientes de Yahvé, porque vamos a decirlo así, son descendientes de Yahvé, ni siquiera vamos a decir, no, son descendientes de Abraham, porque Isaac no era hijo de Abraham, son los descendientes directos de los Elohim, de Yahvé. Los esparce por el mundo con la estrategia de que ellos se coloquen, se vayan colocando en distintas naciones, en puestos de poder, vayan haciendo influencias, y derivado de la diáspora del 70 después de Cristo es que hoy tenemos un mundo gobernado en los puestos más altos a nivel mundial, en las multinacionales, incluso en las presidencias, por ellos. Ellos están en todos lados, son los dueños de los bancos, de las petroleras, de multinacionales, están en presidencias, dirigen la ONU. Bueno, vemos que hacen lo que hacen y nadie les dice nada. Entonces esa fue la estrategia, esparcirlos por todo el mundo para luego volver a reunirlos en su tierra prometida. Y ahí, una vez regresen, poder retomar Jerusalén, el tercer templo, y ahí sí pues traer Yahvé a su Mesías, que como tú lo decías en alguno de tus videos, ese Mesías podría ser el mismo espíritu de Yahvé encarnado en un cuerpo físico. O sea, él mismo gobernando en ese tercer templo. Por eso dice el Nuevo Testamento que él se hace pasar por Dios allí. O sea, como el Dios de la tierra, ¿no? No, hay algo curioso. Bueno, estaba tratando de buscarlo aquí, pero tengo problemas ahorita con las búsquedas en Google. ¿Qué estabas buscando? En el pacto que hace este personaje con Abraham, hay una frase que él le dice, y le dice: mira para el norte, al sur, al oriente y al este, y toda la tierra que tú veas, esa te la daré. Voy a buscarlo acá mientras lo mencionas. ¿Verdad? Ahora, eso tiene implicaciones grandísimas al día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de la diáspora del año 70, cuando Tito, el emperador, se mete en Jerusalén y destruye el segundo templo y destruye Jerusalén, todos estos judíos o todas estas personas se esparcen por el planeta entero, y incluyendo la América, porque Colón no fue quien conquistó América, ni quien la descubrió. Y lo hacen con esa intención, es de recuperar lo que se le había prometido, o de tomar poder de aquello que se le había prometido. O sea, cuando religiosamente en la congregación te dicen, no, porque ahí lo que Jehová le estaba dando a entender era de que le iba a dar la tierra de Canaán, porque es la tierra prometida, esta tierra de la cual sale leche y miel. No, le estaba dando el planeta entero. Aquí tengo la cita. Todo. ¿Ya la tienes? Sí, mira, la voy a leer para que se complemente lo que estás diciendo. Esto está en el Génesis 13 del 14 al 17. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, le dijo: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Aquí está claro lo que tú dices. No está hablando solo de la tierra de Canaán, porque cuando tú te levantas a mirar al horizonte y ves al norte, al sur, al oriente y al este, eso no tiene un límite. Es decir, es todo lo que puedas ver. Y habla de que toda esa tierra se la dará a su descendencia, a lo largo y a lo ancho.
Ahí está la cita para que complementar lo Exacto, que estás hace diciendo. falta de que no vayan a aparecer ahora los terraplanistas diciendo, mira, eso es un ejemplo de que la Tierra es De plana. que la No, tierra es plana. sí, no. Te Me daré la tierra imagino, plana, le dijo Yahvé a Abraham. sí, ahí me imagino de que él lo levantó en una de sus naves y lo hizo ver Claro, todo todo el planeta completo y le dijo, toda esa tierra te la daré, ¿verdad? Y es ahí donde, por eso es la diáspora. Es que todo, detrás de todo, aparentemente, hay, podemos, mira, se nos ha enseñado de un pueblo sufrido, de un pueblo que ha sido esclavizado por uno, por mancillado. otro. Realmente todo ha sido una estrategia. Todo ha sido una estrategia bien planteada, bien calculada. Lo del 70, esa fue una de las estrategias, de las mejores estrategias, porque la termina de culminar con Hitler y su supuesto, la palabra que no se puede decir, Sí, claro. ¿verdad? ¿Verdad? Porque realmente ni fue la cantidad que se menciona en la historia y lo que realmente se hizo fue un sacrificio de un grupo de personas que yo soy de los que trato de ser más consecuente a veces. Yo no creo de que todos ellos sean iguales. Creo que el Claro, sí. hebreo, el israelita de a pie, ese, No, no es pero que igual. los que están en la cúpula, lo que es la parte del sionismo, esta gente sí no son, Es que era lo que esta te gente decía sí. ahorita, William. No todas las tribus descendientes de Jacob tienen la genética tan viva como algunas Uh -huh. otras. Entonces yo te hablaba que las que tienen mayor influencia son las de Judá, la de Dan, los Sí, entonces, levitas. exacto. Hay unos que no es tan fuerte esa herencia. Sí, no. Hay unos que ni siquiera les interesa la religión para nada. Claro, sí. Entonces, esta estrategia de lo que sucedió con Hitler fue con un solo objetivo: hacer legal frente al mundo entero la entrega de un pedacito de tierra, ¿verdad? Creo que se les dio el 51% en la resolución 181-47 en la ONU. Sí. Se les dio solo un pedacito de lo que era la tierra de Palestina y hoy ha sucedido. La tienen casi toda. La tienen casi toda. Y es también con otra estrategia. Estrategia que posiblemente se vaya a cumplir ahora si gana Trump la Es presidencia. probable. Se va ya a terminar de complementar. Sí, él va a ayudar mucho con eso. Sí, lo que tú mencionabas, lo del 70 después de Cristo fue para cumplir la promesa que Yahvé le hizo a Abraham. Toda esta tierra te daré. Y por eso se Exacto. esparcieron, hoy dominan el mundo y van a regresar para culminar el plan ahí en su ciudad y en su templo. Ese es el plan que ellos tienen. Cuando ellos logren eso, de recuperar finalmente Jerusalén, reconstruir su templo y sentar ahí a su Mesías, ahí se habrá cumplido todas las promesas que Yahvé les hizo. Y así como se va a cumplir, ese será también su final. Exacto. Porque, bueno, aquí estamos hablando de la rebelión, de un pueblo elegido por un falso Dios y sus planes de control, pero también pues está la otra parte, que son las fuerzas de la luz, de justicia, que precisamente se van a desatar en ese tiempo para limpiar todo el planeta de esa mano negra que, bueno, que ha hecho todo un proceso de manipulación y control aquí. El legado del falso Dios será completamente borrado, que fue lo que Exacto. vino denunciando Jesús. Jesús, el que lea realmente sin el sesgo religioso el testimonio que da Jesús en el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que Jesús tenía un objetivo claro y era denunciar a ese pueblo elegido por el falso Dios y a la herencia que ese falso Dios dejó. Por eso él nace allá, en el nido de la serpiente, para denunciarlos directamente y decirles que iban a ser destruidos, porque él les canta la tabla, como decimos por acá. Dice, de ustedes no va a quedar absolutamente nada, ni piedra sobre piedra va a quedar, del templo y de toda la herencia que Yahvé dejó en ellos. Les dice, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Serpientes, generación de víboras, les dice. O sea, está claro que hay una sentencia de destrucción contra ellos. O cuando les dice Jerusalén, que varias veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos debajo las alas y no quisisteis.
Mateo 23. Matasteis a los profetas desde Abel el justo hasta Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Toda la sangre de los justos les será cobrada, dice. O sea, hay una sentencia muy clara y que en el momento que ellos cumplan definitivamente su plan y el anticristo asome la cabeza sobre la superficie, lo van a destruir y bueno, ahí ya el que entienda y sepa de profecías sabe lo que va a ocurrir con ese programa oscuro. Sí, no, y esto es vaya, eso que acabas de decir de Jesús es la muestra más grande de que Jesús no tiene nada que ver con este personaje. Pues claramente lo denuncia. Siempre está en contraposición con él y con sus mandamientos. Aunque aparentemente a través de la traducción nos hagan creer de que Jesús era de ellos. Sí, de que realmente él venía en nombre de Jehová. No es así. Por eso yo siempre les digo, cuando los invito a que lean, les digo, respeten las comas, respeten los puntos, no lean a lo loco, porque si no, no se entiende. Juan capítulo 8, versículo del 37 al 47, eso está más claro que el agua, ¿verdad? Y aquí se pierde el que le da la gana de perderse, al que quiere nada más que confiar en el pastor y no cree ni siquiera en sí mismo, no confía ni en sí mismo ni en lo que lee, ¿verdad? Y hablando porque puede ser que hayan personas que nos están viendo que digan, bueno, pero Jesús también tuvo un nacimiento anómalo. Sí, pero es diferente. Sí, es diferente. No, ahí. Si buscan, es diferente. Sí. ¿Verdad? No se puede comparar aquellos embarazos anómalos con el embarazo anómalo de María, ¿verdad? Porque es muy diferente. Sí, uno fue con intervención directa de los Elohim, algunos con tecnología de reversa. El de Jesús fue tecnociencia espiritual, vamos a utilizar ese nombre. Ahí hubo una condición espiritual que tenía María, obviamente, y bueno, ahí se movieron leyes que para nosotros son desconocidas, porque ¿cómo lo hicieron? Ni idea. Pero ahí no se violentó ninguna ley, ni se utilizó inseminación artificial, como muchos dicen. Se movieron leyes naturales que de momento como humanidad no conocemos. Recordemos que estos hombres eran de las estrellas. Jesús no tuvo padre terrenal y María tampoco era de aquí. Ellos no tenían la genética de ellos, a pesar de que vivían ahí. Y lo hicieron para mimetizarse dentro de ese mismo pueblo y dejar ahí un plan y un legado que es el que, bueno, el que lo quiera entender pues está ahí. Pero... Sí. Y buscando los apócrifos, que es donde se habla claro, de ese tema. Exacto, ahí se describe Creo que mejor. es el apócrifo de José. Donde se describe el nacimiento de la luz. Y cómo fue preparada María. Exacto, sí, cómo fue preparada María. Ahí se ve que no eran hombres de aquí, eran hombres de las estrellas, hombres y mujeres. Y es diferente, totalmente. Entonces, esa es la diferencia del legado de Isaac, Yahvé y bueno, todo lo que ocurrió. Y el legado de Jesús, que no dejó descendencia aquí, como muchos creen también. El legado de Jesús fue conocimiento, profecías, un legado espiritual. Fue totalmente distinto. Y aclarar, no vino a morir por nuestros pecados. No vino a morir por nuestros pecados. Lo asesinaron por hablar lo que tenía que hablar. Claro. Si no hubiera hablado lo que habló, nosotros no estuviéramos hablando tampoco aquí. Claro, los mismos descendientes de la serpiente fueron los que acabaron con ellos. Esa es la realidad. Bueno, mi hermano. Acabaron con él, con el cuerpo, pero no acabaron con el mensaje. Con el mensaje. Porque por mucho que se ha tratado de tergiversar, ha permanecido en el tiempo. Que ese es lo poderoso de ese mensaje, que a pesar de que lo han manipulado, no han podido borrarlo, no han podido quitarle su verdadera esencia. Yo me he chocado con algunas personas que dicen que no, pero es que Jesús no existió. No existió, es que Jesús es un invento de Roma. Ok, está bien, fue un invento de Roma. Por el mensaje. No, y que hay pruebas, de que sí existió, pruebas históricas. Aparte, sí hay pruebas de que existió, claro. Pero aquellos que dicen de que no existió, ok, ¿cómo ha podido permanecer el mensaje a través del tiempo? Sí. Hazte esa pregunta. Hay uno con prueba de que es un mensaje que no es de aquí. Exacto.
Porque si ese mensaje lo digo yo o lo dices tú en aquella época, a los 2 meses se lo olvida a la gente. Es que lo que hablamos tú y yo en nuestros canales, la gente lo mira hoy y no en la mayoría, pero en algunos casos lo mira hoy y al día siguiente ya te está refutando. Sí, o se les olvida O o se no les les olvida, prestas. Claro, porque ¿verdad? es que quien dictó el mensaje hace 2000 años era el mismo Cristo. Es decir, cuando ese hombre hablaba, que era capaz de hablar las 5000 y más, tocaba directamente la esencia espiritual de las personas que lo escucharon. De hecho, si nosotros leemos el mensaje sin el sesgo religioso, logra surgir el mismo efecto dentro de nosotros cuando estamos leyendo eso. Entonces, Exacto. ahí se nota el poderío de ese mensaje. Mientras hay un texto que está en Ezequiel capítulo 20 del 25 al 26, donde, porque hay muchas personas que hoy pueden decir, no, pero es que los 10 mandamientos fueron dados para establecer la moral y no sé qué cosa y se van por ahí. No, los 10 mandamientos no eran buenos y lo dice el mismo Jehová en ese texto. Jesús, al contrario, vino a hablar directamente a la conciencia del ser humano. La ley original. Sí. A la ley. No vino a hablar a favor de la ley de Moisés ni de Jehová, vino a hablar a favor de la ley que está en la conciencia del ser humano. Y esa es la verdadera ley. Esa es la verdadera ley, sí. Alguna vez hablé de eso aquí en el canal, haciendo la comparación de la ley de Moisés, dictada que le dictó Jehová, y la de Jesús. Y ahí se nota la gran diferencia de legados. Mientras que si lees el texto que te dije anteriormente, así parafraseando, no puedo encontrar nada aquí, pero parafraseando así más o menos dice, porque yo les di estatutos que no eran buenos y mandamientos con los cuales no podían vivir. Sí, sí. ¿Verdad? O sea, los 10 mandamientos eran para destrucción del hombre. Total, ahí en el video que te digo lo menciono. ¿Cuál es el efecto psicológico, espiritual que generan los 10 mandamientos en la conciencia humana? Que de hecho provienen estos mandamientos de culturas anteriores, de Egipto, de Sumeria, y el pueblo de Sí. Israel los toma para establecer sus leyes. Bueno, mi hermano, yo creo que hemos abarcado el tema hasta un punto bastante amplio. Hemos tocado los puntos más importantes que queríamos manejar y yo creo que por hoy podemos dejarlo en este punto. La audiencia pues ya tomará lo que considere, lo que le sirva, lo demás lo pueden profundizar, pueden seguir investigando. Aquí mostramos algunas citas y por supuesto esta es nuestra visión, nuestra investigación y es lo que traemos aquí para seguir contribuyendo, ¿no?, en ese proceso de aprendizaje y de búsqueda que cada uno de nosotros tiene. William, te agradezco una vez más por estar aquí en el canal. Gracias por tu tiempo y por tus aportes, tus investigaciones. Y bueno, unas palabras finales que quieras decir a la audiencia. No, gracias también por haberme invitado. Ya sabes que estoy a la disposición cada vez que se pueda. Y a la audiencia, señores, agarren lo que a ustedes les resuene. Lo que no, deséchenlo, pero no rechacen, ¿verdad? No se vayan a la ligera. Siempre digo lo mismo. Rechazar no es bueno. Rechazar es algo negativo para tu mente y para ti como persona. De lo que hemos hablado, investiga. Antes de hacer cualquier juicio, investiga. Investiga y estoy seguro de que aquel que busca siempre va a encontrar, siempre encontrará. Así es, mi hermano, gracias. Bueno, un fuerte abrazo para todos los que estuvieron ahí conectados. Les recomiendo el canal de William, Despierta, este es el tiempo. Lo voy a dejar en la descripción de este video para que lo sigan y apoyen su contenido. No es más por el día de hoy, nos vemos en un próximo video.